Ahora, seguramente si tú eres seguidor de Cristo, te preguntas, ¿cómo puede algo así suceder? ¿Cómo puede Dios permitir que algo así le pase a sus hijos? Tenemos la idea de que la vida cristiana es una vida de bendición, que los hijos de Dios deben de recibir sus favores y su gracia y deberíamos de tener su protección, que no deberíamos de pasar este tipo de cosas. Pero yo te pregunto, ¿de dónde viene esa noción? ¿De dónde viene esa expectativa que tienes? Porque lo que te puedo asegurar es que esa expectativa no viene de la Biblia. Esa expectativa quizás viene de unas corrientes teológicas dentro del mundo supuestamente cristiano. Esa noción quizás viene de un mundo occidental donde proclamamos los derechos humanos como la libertad de religión. Pero esas ideas de que al cristiano le debe de ir bien, esas cosas no aparecen en la Biblia. Pero tenemos estas expectativas. Si estas expectativas son incorrectas y porque tenemos estas expectativas incorrectas, muchas veces nosotros como cristianos vivimos en medio de una gran confusión. Muchas veces nosotros vivimos en confusión que viene de nuestras expectativas incorrectas. La realidad es que muchos de nosotros no entendemos lo que Jesucristo realmente vino a hacer. El libro de Lucas nos está aclarando qué vino Jesucristo a hacer. No sé si lo notaron, pero en los primeros 9 capítulos de Lucas, el enfoque es sobre la identidad de Jesús. O sea, la pregunta es, ¿quién es Jesús? Pero a partir de lo último del capítulo 9, llegamos al final del capítulo 9 y de ahí en adelante el énfasis ha sido ¿qué vino Jesús a hacer? O sea, no quién es Jesús, sino ¿qué vino Jesús a hacer? Y lo que Jesús ha hecho una y otra vez es confrontar las expectativas irrealistas que las personas tienen acerca de quién es Jesús y qué vino a hacer. Esa es la confusión que muchas personas tienen. Y yo me atrevería a decir, hermanos, que hasta el día de hoy muchas personas, incluyendo personas creyentes, tienen una confusión acerca de lo que Jesucristo realmente vino a hacer. Y en el pasaje de hoy Jesucristo va a aclarar una parte de esas expectativas confusas. Y de hecho lo podemos ver. No sé si notarán la primera palabra del versículo 50. Es la palabra pensáis. ¿A qué se refiere esa palabra? A expectativas incorrectas. En el versículo 56, 2 veces usa la palabra distinguís, que enfatiza la necesidad de discernir, de distinguir. En el versículo 57 dice juzgar en el sentido de hacer un justo juicio. Entonces Jesucristo aquí quiere corregir las expectativas incorrectas que sus propios discípulos tienen. Y luego se va a dirigir a las multitudes. Y a las multitudes en el versículo 56 les va a hacer la pregunta, ¿y cómo no distinguís este tiempo? O sea, Jesús quería que ellos distinguieran o entendieran el tiempo en el que ellos estaban viviendo. Y nosotros también el día de hoy tenemos la misma necesidad de entender el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Y de hecho, esa es la enseñanza principal de nuestro pasaje. Entiende tu tiempo. Entiende tu tiempo. Tienes la necesidad de discernir, de juzgar, de evaluar, de interpretar correctamente. Necesitas entender tu tiempo. Y como ya mencioné hace un instante, Jesucristo va a hablar primeramente a sus discípulos y luego va a hablar a las multitudes. Y va a corregir expectativas incorrectas que tanto los discípulos como las multitudes inconversas tienen. Ahora, es muy importante que entendamos nosotros el contexto de este pasaje. ¿Por qué es importante? Es importante porque si ustedes recuerdan, hace 2 semanas el pastor Daniel predicó en medio del calor, ¿verdad? En ese domingo que no teníamos los aire acondicionados porque no había luz aquí en la colonia. Pero ustedes recordarán que predicó acerca de los siervos fieles e infieles. ¿Se acuerdan?
Siervos que el amo o el maestro, el Señor, los había puesto sobre sus posesiones, y algunos de los siervos estaban esperando que regresara el Señor. Y aquellos que estaban esperando que regresara el Señor, esos iban a ser exaltados. Aquellos que no estaban preparados ni esperando la venida del Señor, ellos iban a ser azotados y puestos con los infieles. Entonces viene la exhortación de estar preparados para la venida del Señor. Pero ponte un momento en los guaraches de los discípulos. Porque los discípulos estaban pensando lo siguiente. Mira, Jesús es el Señor. Jesús ya vino. Y si Jesús ya vino, nosotros somos los siervos fieles que lo estábamos esperando. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Recuerdas? Al siervo fiel venía exaltación. Entonces, ¿cuál es la expectativa que ellos tenían? Nosotros somos los fieles. Entonces, lo que nos espera es que vamos a ser exaltados, vamos a ser puestos sobre tronos, vamos a recibir posiciones de influencia y de reconocimiento. Eso es lo que nos espera. Esta era la expectativa que ellos tenían. Pero Jesucristo les va a decir, mira, esa expectativa es una expectativa incorrecta. Esa no es la expectativa que tú debes de tener en este momento. Y Jesús corrige esa expectativa incorrecta. Y lo que Jesucristo les va a decir es que, mira, de manera muy simple, es que antes de la gloria y la exaltación, ¿sabes lo que viene? Rechazo, viene persecución, incluso muerte. Eso es lo que le espera al Hijo de Dios. Jesucristo dice en el versículo 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Aquí la palabra fuego normalmente en la Biblia describe el juicio de Dios. Y yo entiendo que este versículo nos está hablando del juicio futuro y no queda tan claro en nuestra traducción, porque la traducción aquí dice, ¿qué quiero si ya se ha encendido? Pero otra manera muy buena de traducirlo es, ¿y cómo quisiera que ya estuviera encendido? O sea, el fuego no estaba encendido todavía, habla del juicio final y Jesucristo lo que dice es que yo añoro que venga ese momento donde se va a distinguir entre los siervos fieles y los siervos infieles y va a haberse fuego de juicio sobre los infieles. ¿Por qué añora eso? Lo añora porque esa es la culminación de todo el plan de Dios. O sea, ese es el fin de todos los tiempos. Pero Jesucristo dice, añoro eso, pero antes de que eso suceda, tiene que pasar otra cosa. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Jesucristo tiene que pasar un bautismo. Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿De qué bautismo habla Jesucristo? Bueno, en otros pasajes Jesucristo describe su muerte como un bautismo. Entonces, en el versículo 50, cuando habla del bautismo, está hablando de su muerte. Y Jesucristo mira la cruz y dice, me angustia tener que pasar por la cruz. Entonces, yo quisiera que ya estuviéramos en la culminación de todos los tiempos, pero antes de eso, yo voy a tener que pasar por la cruz. Y eso genera en él angustia, pero noten el efecto que va a producir esta venida de Jesucristo. Versículo 51 nos dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Y de inmediato la mayoría de nosotros responderíamos, pues por supuesto que sí. Jesucristo es el príncipe de paz. Romanos capítulo 5 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces diríamos, por supuesto que Jesucristo vino para establecer paz. Sí, pero no la paz que pensaban los discípulos. Recuerda cuál era la mentalidad de los discípulos. Los judíos en general pensaban que cuando vendría el Mesías traería shalom. O sea, no paz. Nosotros pensamos paz en el sentido de ausencia de conflicto. Pero los judíos cuando hablaban de paz o de shalom, ellos lo que pensaban era bienestar total y completo. ¿Qué iba a pasar cuando viniera el Mesías? Cuando llegara el Mesías,
La nación de Israel iba a tener plenitud en todos los sentidos. Iba a haber una restauración espiritual y la nación iba a regresar a Dios. Habría también una restauración militar donde ellos conquistarían a todos sus enemigos. Habría una restauración política donde Israel como nación sería exaltada sobre todas las demás naciones. Y el Mesías gobernaría sobre un reino universal. Esa era la expectativa que ellos tenían con la venida del Mesías. ¿Y dónde habían encontrado eso? Lo habían encontrado en los profetas del Antiguo Testamento. Pero lo que Jesucristo les va a explicar es que su venida en ese momento no era para traer esa clase de paz. Su venida era para traer ¿qué? ¿Cómo termina el versículo? No vengo para traer paz, vengo para traer disensión o división o conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto iba a traer? Iba a ser un conflicto extremo, al grado que iba a separar las relaciones más cercanas que el ser humano conoce. Lo vemos en los siguientes 2 versículos. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esa última parte nosotros decimos, bueno, lo entendemos, ¿verdad? Pero recuerda que la cultura judía, la familia era lo más importante. Incluso cuando tú te casabas, realmente abandonabas a padre y madre y tu lealtad y tu identidad principal llegaba a ser tu nueva familia. Incluso, ¿se acuerdan de lo que es una de las mayores ilustraciones de amor humano en la Biblia? Una nuera con su suegra. La nuera Ruth con su suegra Noemí. ¿Se acuerdan? Entonces, en esa cultura, la suegra y la nuera no era como nosotros lo pensamos. Estamos hablando de las relaciones más íntimas, más cercanas, donde una persona sentía una lealtad completa y absoluta a su familia. Nada dividía a la familia. Pero el mensaje de Cristo, la venida de Cristo, lo que iba a hacer era causar división entre esas relaciones más cercanas que el ser humano tiene. Eso no es lo que nosotros esperamos. Y para nada era lo que ellos esperaban. Lo que ellos esperaban era exaltación. Lo que ellos esperaban era gloria. Y Jesucristo dice, yo vengo a traer disensión, división. Y porque yo he venido, conoceréis rechazo, conoceréis persecución, y a veces incluso martirio. Eso es lo que Jesucristo vino a traer. Eso es lo que sucede. Y otra vez, para nosotros es difícil entender esto. Mira Lucas capítulo 2 un momento. Porque algunos quizás se acuerdan en Lucas capítulo 2 cuando Jesucristo nace y vienen los ángeles y le hablan a los pastores. ¿Se acuerdan lo que le dicen a los pastores? En el versículo 14. Les dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces ahí esa expectativa que el Mesías está trayendo paz. Y es verdad, no es una contradicción. No está trayendo ese bienestar total, ese shalom que mencionábamos hace un momento. Lo que Jesucristo está trayendo es la posibilidad de que el hombre sobre la tierra pueda tener paz con Dios. No está hablando de esa paz completa y total. De hecho, en este mismo capítulo, miran los versículos 34 y 35. Porque ahí mismo, en Lucas capítulo 2, anuncia este conflicto que Jesucristo trae. Dice en el versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. O sea que la venida de Jesucristo sí es para levantar a algunos, pero otros van a caer.
Y la venida de Jesucristo va a ser una señal que va a causar que otros se opongan, que lo contradigan. Incluso para María, mira lo que esto traería para María. Y una espada traspasará tu misma alma. Por supuesto que está hablando ahí del momento de la cruz, cuando ella ve a su amado hijo siendo crucificado. Entonces, desde el inicio del Evangelio de Lucas, nos ha estado diciendo que la venida de Jesucristo va a traer disensión, división, va a traer conflicto, va a traer rechazo, persecución y a veces incluso martirio. Hermanos, esto nos ilustra un concepto en la teología que es sumamente importante porque aparece en tantos aspectos de nuestra vida cristiana y de nuestra teología. Y los teólogos lo conocemos con una frase, y a veces ya lo hemos usado aquí, pero es la frase ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Entonces, ¿tenemos paz? Sí, ya tenemos paz. Pero no tenemos paz en su plenitud, en su aspecto tan completo como un día lo tendremos. Y lo vemos en otros aspectos de la vida cristiana. ¿La muerte ha sido derrotada por Jesús en la cruz? Sí, ya. Pero todavía no en el sentido completo, porque llegará un momento en el futuro donde la muerte será echada en el lago de fuego. ¿Satanás ha sido conquistado? Sí, ya, pero todavía no en un sentido completo como lo será más adelante. ¿El pecado ha sido derrotado? Sí, ya, pero todavía no en el sentido completo como será un día en el futuro. Entonces, se evidencia en muchos aspectos de nuestra teología y de nuestra vida cristiana. Entonces, ¿hay paz con Dios? Sí, ya, pero no en el sentido completo, de ese shalom pleno que esperaban los judíos y que nosotros todavía estamos esperando en el futuro. Pero si tú tienes la expectativa que el día de hoy vas a tener paz, plenitud, prosperidad en todos los aspectos de tu vida, que eso es lo que Jesucristo trae, tú vas a vivir una vida cristiana muy confundida. Porque Jesucristo vino y los resultados de la venida de Jesucristo es que va a causar disensión o división. Esa es la expectativa que nosotros deberíamos de tener. Y sabes, esto es algo que los discípulos y los judíos deberían de haber entendido. Porque notamos en este pasaje y en otros, en Lucas, que Jesucristo condena a los judíos y a los discípulos por no entender que el Mesías tenía que venir para sufrir. A veces tenemos la noción de que, bueno, en el Antiguo Testamento no se presentó la primera venida y la segunda venida del Mesías y que los judíos entonces no tenían la capacidad de haber entendido eso. Pero Jesucristo no tiene esa expectativa. Jesucristo tiene otra expectativa y es que ellos deberían de haberlo entendido y deberían de haberlo sabido. Aquí mismo en Lucas, ahora si estás en Lucas 2, ahora bríncate al final del Evangelio de Lucas y mira Lucas capítulo 24. Porque Jesucristo aquí va a señalar a sus seguidores y les va a decir, ¿por qué no entendisteis esto? Y de hecho va a usar una frase bastante fuerte para describirlos. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los discípulos no entendieron esto y Jesucristo dice, esto es porque ustedes son tardos de corazón, son insensatos, deberían de leer los profetas y leyendo los profetas, ustedes deberían de entender esto, que el Mesías vendría y sería rechazado, perseguido y crucificado. Lo repite en el versículo 44. Y lo dice de nuevo en el versículo 46. Mira el versículo 46, Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito.
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que ellos deberían de haber entendido que el Mesías vendría, sería crucificado, resucitaría, y que después vendría un lapso de tiempo cuando el evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra. Ellos deberían de haber entendido eso. Pero eran tardos de corazón, eran insensatos, eran incrédulos. Y sabes, a veces nosotros mostramos la misma incredulidad. Cuando llegamos a la vida cristiana y tenemos la expectativa de que la vida cristiana debería de ser feliz, debería de ser próspera, deberíamos de ser exitosos, no deberíamos de tener pruebas y tribulaciones, pensamos que así debería de ser la vida cristiana. Pero ¿sabes? Jesucristo nos advirtió que esto no es así. Y ¿sabes? Es posible que tú estás aquí el día de hoy y estás confundido. Tú estás esperando que todo te vaya bien en tu vida cristiana, y lo que Jesucristo te está diciendo es que mira, a veces sí, las personas a tu alrededor te van a reconocer y admirar por tu cristianismo, y a veces te van a cortar la cabeza. Y no de manera figurada, de manera literal. ¿Por qué? Porque tú necesitas entender tu tiempo. Entiende tu tiempo. Y este tiempo es tiempo de división. Este tiempo es tiempo de división. Eso es lo que trae la venida de Cristo. ¿Sabes? Algunos de ustedes lo entienden. Lo entienden porque ustedes ya tienen poca comunicación con su familia. Porque su familia no entiende por qué se han convertido a Cristo y por qué sus vidas han cambiado tanto y ha creado división. Y a veces entre padres e hijos y esposos y suegras y nueras también. Lo estás viviendo y es posible que tú estás confundido y tú dices, es que no debería de ser así. Pero Jesucristo te lo advierte. No solamente te lo advierte en este pasaje, te lo va a advertir también en otros pasajes. Ahora, antes de ver algunos pasajes que les voy a sugerir en un momento, quiero nada más enfatizar algo. El Evangelio de Jesucristo trae división, de por sí. Pero a veces lo que trae división no es el Evangelio de Cristo, sino nuestra mala disposición, nuestra mala actitud. O sea, nosotros somos personas conflictivas, somos personas duras, somos personas ásperas. Y eso no debería de caracterizar al Hijo de Dios. Lo que divide a las personas debería de ser el mensaje, no tu mala disposición. Entonces, entiende eso, que no todos tus conflictos son porque tú eres cristiano. Puede ser que simplemente eres una persona amargada y áspera. Pero la realidad es que el mensaje de Cristo sí trae división. Sí trae conflicto. Otra vez Jesucristo nos lo advirtió. Nos lo advirtió el apóstol Juan en Juan 3:19, cuando dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre no ama la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ama el mal. Ama el mal. Y nosotros necesitamos entender eso. No van a amar la luz de manera natural. Jesucristo en Juan capítulo 15 le dice a sus discípulos lo siguiente: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Cuál debería de ser tu expectativa en cuanto al mundo y lo que el mundo va a pensar de ti? Que te va a aborrecer. Eso es lo que deberías de esperar.
que no te va a amar, que no te va a respetar. El apóstol Juan lo repite en 1 Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, ¿cuál es tu reacción cuando el mundo te aborrece? ¿Cómo es posible? No entiendo si yo soy hijo de Dios, si yo estoy sirviendo a Dios, si yo nada más le estoy compartiendo el Evangelio, yo estoy intentando vivir una buena vida. No entiendo por qué. Esa es tu reacción, ¿verdad? Esa es mi reacción. Es la reacción natural de nosotros porque tenemos expectativas incorrectas y eso entonces genera confusión en nuestra vida. El Evangelio divide. El Evangelio separa y necesitamos ajustar nuestras expectativas. Si estás confundido el día de hoy, ¿sabes por qué te has confundido? Porque no has entendido tu tiempo. Hermano, entiende tu tiempo. Entiende tu tiempo. Este es tiempo de división. Es tiempo donde antes de recibir la exaltación y la gloria, vamos a sufrir rechazo y persecución y quizá martirio. Esa es la realidad. Entonces no estés confundido. Si estás confundido es porque tienes esas expectativas incorrectas. Ahora, ¿qué hacemos durante este tiempo donde hay división? Bueno, lo que hacemos es lo que Jesucristo ha venido describiendo en este capítulo. Vivimos acumulando tesoros en el cielo, no tesoros sobre la tierra. O sea, buscamos primero el reino de Dios. Vivimos así. Vivimos como siervos fieles que estamos esperando la venida del Señor, del Maestro. Y nos preparamos para su venida, para que cuando Él venga nos halle fieles. Eso es como vivimos durante la espera. Y sí, hay sufrimiento, y sí, hay división. Y hermano, no hay nada de malo con desear que las cosas sean mejores de lo que son. Pero sí, ten cuidado, hermano. Ten cuidado de que ese no sea tu tesoro. Que ese no sea el ídolo de tu corazón. Porque algunos de nosotros estamos idolatrando la paz y el bienestar y el shalom y que todo sea bonito y que todo nos vaya bien. Y recuerda, si ese es tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú quieres shalom, si tú quieres bienestar aquí sobre la tierra, significa que tu corazón está aquí sobre la tierra y no está con Dios, no está en el cielo. Entonces tienes que evaluar tus expectativas. Alguno diría, pero ¿por qué seguiría a Jesús si Jesucristo y el Evangelio traen división? O sea, si trae rechazo, persecución y quizás martirio, ¿por qué seguiría a Jesús? Bueno, ¿te acuerdas de la frase ya, pero todavía no? Esa frase no solamente nos está explicando un poquito de nuestra realidad presente, también tiene implícita una promesa de cuál va a ser nuestra realidad en el futuro. Porque en el futuro tendremos todas esas promesas de Cristo cumplidas a la plenitud. O sea, un día el pecado será derrotado finalmente y echado al lago de fuego. Un día la muerte será vencida completamente en toda plenitud y será echado al lago de fuego. Un día nuestro enemigo, Satanás, será echado al lago de fuego. Un día nosotros estaremos presentes delante de Dios, disfrutando de su presencia, donde ya no lucharemos con el pecado y con la tentación y con nuestras debilidades humanas. Un día nosotros vamos a conocer esa gloria, ese shalom en toda su plenitud. Ese es nuestro futuro si nosotros estamos creyendo en Dios. Si nosotros creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y tienes que tener esa fe para reconocer que en este mundo vamos a sufrir aflicción. Va a haber tribulación. Va a haber disensión. Pero hermano, no pierdas la fe. No pierdas la fe. Porque si tú perseveras en tu fe, tú vas a conocer la plenitud de la presencia de Dios. Entonces, en medio de la disensión,
no abandones. No abandones. Entiende tu tiempo. Este es el tiempo de división. Eso es el mensaje que Jesucristo tiene para sus discípulos. Pero en el versículo 54 lo que observamos es que Jesucristo cambia de enfoque. Y ahora ya no habla a los discípulos, sino que se vuelve a la multitud para dirigirse a ellos. Y recuerda, a los discípulos les dice, mira, tú no debes de tener la expectativa de que ahora vas a recibir gloria, exaltación, prosperidad. No, ahora tú debes esperar disensión. ¿Qué es lo que le dice a las multitudes? Porque ellos también tienen algo que entender acerca de su tiempo. Versículo 12 decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Parece que desde antigüedad los seres humanos hemos sido meteorólogos, ¿verdad? Y en Israel, cuando el viento sopla del oeste, pasa por el mar Mediterráneo y entonces viene con agua. Y si viene del sur, viene pasando por el desierto y por supuesto que trae calor. Y ellos podían distinguir, ellos podían discernir el clima, entendían el clima. No hay nada de malo con entender el clima. Pero poder entender el clima resalta un problema que ellos tenían. ¿Cuál es el problema? Versículo 56. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? O sea, los israelitas podían entender el clima, pero no podían entender lo que Dios estaba haciendo. Podían entender el tiempo físico, pero no podían entender el tiempo en el plan de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Y eso les hacía hipócritas. ¿Por qué les hace hipócritas? Les hace hipócritas porque ellos son Israel, son el pueblo de Dios. Ellos tienen los pactos y las promesas y los profetas. Ellos se jactaban de ser aquellos que amaban la ley de Dios y que conocían a Dios y que caminaban con Dios. Y ellos miraban mal y despreciaban a todos los gentiles a su alrededor y se erigían como los jueces de toda la tierra. Y Jesucristo les dice, sois unos hipócritas. Porque con todo el supuesto conocimiento que ustedes tienen de la obra de Dios, de la ley de Dios, ustedes no entienden qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo. No lo entienden. No lo entienden. Esto es parecido al reproche de Jesucristo a Nicodemo. Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Les dice que son ciegos, guías de ciegos. Entonces les reprocha su falta de entendimiento. Y sabes, el día de hoy existen personas con esa misma clase de soberbia religiosa. Ellos han estudiado, ellos han leído y ellos te pueden dar cátedra acerca de las cosas religiosas, pero si tú realmente evalúas su vida, te das cuenta que ellos no comprenden la obra de Dios. No lo comprenden. No entienden su tiempo. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere que estas personas entiendan acerca de su tiempo? Mira los versículos 58 y 59, porque aquí está la respuesta. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. ¿Qué tiene eso que ver con lo que hemos estado diciendo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, Jesucristo aquí de repente se puso a dar consejos en cuanto a problemas legales. Y es otro tema, pero no, es el mismo tema. Es el mismo tema que nos ha llevado a través de todo el capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 2, nos habla de lo encubierto que será descubierto. ¿Cuándo va a suceder eso? En el juicio. En los versículos 4 y 5,
Habla de no temer al que puede matar al cuerpo, sino al que puede echar en el infierno. En el versículo 9 habla del que niega a Jesucristo delante de los hombres será negado delante de los ángeles. En el versículo 20 habla del rico necio que Dios viene a pedirle su alma. En el versículo 33 habla de la necesidad de hacer tesoros en el cielo. En el versículo 40 habla de estar preparados para la venida del Señor. O sea, todo el capítulo nos está hablando de la venida del Señor y de nuestro juicio delante de Él, de estar preparados para eso. Y estos versículos no son consejos legales, aunque quizás aplica para alguna situación legal. Estos versículos son como una pequeña ilustración. ¿Ok? Ahora entendamos la ilustración. En el Imperio Romano, las leyes acerca de las deudas eran bastante severas. De hecho, en los primeros siglos del Imperio Romano, si tú no pagabas tus deudas, te podían matar. De hecho, había una costumbre bastante, no sé si llamarla grosera, ¿verdad? Pero si tú le debías a varias personas, te mataban, te cortaban el cuerpo en porciones proporcionales a tus deudas y daban tu cuerpo en esa proporción a las personas a las que tú debías. Para el tiempo de Jesucristo, esas leyes habían sido modificadas y ya no eran tan extremas. Pero en el mundo antiguo no conocían otra vez los derechos humanos como nosotros los conocemos y entonces las deudas y esa situación era increíblemente difícil. Y tú podías ser llevado ante un magistrado y echado en la cárcel y mira, no tenías dinero, por eso estabas endeudado y ahora tienes otro problema. ¿Y cuál es el problema? Que estás en la cárcel y no puedes trabajar para ganar más dinero, para pagar tu deuda. Y entonces, ¿cuándo ibas a salir de la cárcel? No ibas a salir nunca. Y Jesucristo aquí usa esa ilustración para advertirnos de algo. Lo que nos está advirtiendo es que hay una oportunidad, hay una ventana de tiempo que se está cerrando. Y tú tienes ese tiempo para reconciliarte en esta ilustración, con tu adversario, la persona a la que debes. Llega a un acuerdo con él antes de llegar ante el magistrado. Porque si se cierra esa ventana, tú puedes encontrarte en un callejón sin salida donde ya no hay esperanza de salir de tu situación. Y nosotros podemos llegar a esta ilustración y perdernos en los detalles de decir, bueno, ¿quién es el adversario? ¿Es Dios? Bueno, entonces, ¿quién es el magistrado? ¿Y quién es el juez? ¿Y quién es el alguacil? Y todo eso. Pero simplemente deberíamos de llevarnos el punto principal, que es este. Hay una ventana de tiempo que se está cerrando. Y tú necesitas reconciliarte con Dios mientras haya tiempo. Hay una ventana de tiempo que se está cerrando. No estará abierta para siempre. Y tú necesitas reconciliarte con Dios mientras haya tiempo. Y si tú estás aquí, amigo, que nos estás visitando, tú necesitas entender tu tiempo. Este es tiempo de reconciliación con Dios. Este es tiempo de reconciliación con Dios. Y puede ser que tú nos has visitado una vez, o puede ser que tú nos has visitado cientos de veces. Pero Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios quiere que tú vengas a Él y seas salvo, que te arrepientas de tus pecados. ¿Por qué necesitas reconciliarte con Él? Porque tú eres un adversario de Dios. Porque eres adversario de Dios. Y ayúdame, por favor, prestando atención a lo que significa ser un adversario de Dios y por qué eres un adversario de Dios. Eres un adversario de Dios porque eres pecador.
Has ofendido la perfecta santidad de Dios. Eres adversario de Dios porque tú no has entendido que Jesús, el Hijo de Dios, descendió del cielo, vivió entre nosotros, pero a diferencia de nosotros, vivió una vida perfecta, sin pecado. Fue a la cruz y murió sobre la cruz para pagar por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eres enemigo de Dios porque tú no has creído eso. Quizás lo has creído de una manera intelectual. Pero un conocimiento intelectual no te reconcilia con Dios. ¿Qué te reconcilia con Dios? Fe en Dios. La confianza en Dios de creer que la obra de Jesucristo es lo único que te puede reconciliar con Dios. Es lo único que puede perdonar tu pecado. Es el arrepentimiento de tus pecados, donde tú estás dispuesto a dejar tu pecado y empezar a seguir a Cristo, donde tú le haces Señor de tu vida, donde lo reconoces como el Salvador de tu vida, y tu vida ahora ya no es tuya, la has entregado a Jesucristo y vives en una relación personal con Él. Y ahora, en vez de buscar los tesoros de la tierra, tú buscas los tesoros del cielo. Y si eso no ha sucedido en tu vida, tú eres un adversario y la ventana de oportunidad se está cerrando. Se está cerrando. Y eso significa que tú, como enemigo de Dios, estás bajo la ira de Dios, y cuando tú mueras te vas a presentar delante de Dios para ser juzgado por Dios. Y vas a quedar separado de Dios en el infierno por haber pecado contra un Dios infinitamente justo. E implica que después de que tú mueras, tú ya no tendrás oportunidad de reconciliarte con Dios. Este es el tiempo de reconciliación. Este es el tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. Si eso no ha sucedido en tu vida, hoy es día de salvación. La Biblia describe a Dios como un Dios de misericordia que no quiere que ninguno perezca. Dios es un Dios que nos invita a buscarlo mientras pueda ser hallado, a clamar a Él mientras Él está cercano, porque implica que un día ya no estará cerca, un día ya no escuchará tu clamor. Es un Dios que nos invita a dejar nuestros caminos de pecado, a volvernos a Él, y hallaremos que Él es misericordioso y que es amplio en perdonar. Este es el Dios de la Biblia. Necesitas entender que esta es tu oportunidad, este es tu tiempo de reconciliación con Dios. No endurezcas tu corazón. Él está extendiendo sus manos a ti, porque ahora es el tiempo de salvación. Hoy es día de salvación y reconciliación con Dios. Él te dice, hoy, mientras haya tiempo, ¿por qué morirás? ¿Por qué irás al infierno si Dios te está extendiendo su misericordia? Dios te invita a venir a Él, porque si no vienes a Él, un día la puerta se cerrará. Y ya no se abrirá. Y serás juzgado por Dios. Serás echado al infierno justamente por tu pecado en contra de Dios. Y te lamentarás, como dice Jeremías, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero amigo, Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú vengas a Él y te reconcilies con Él. Y Él te ha abierto en su misericordia la ventana de oportunidad. Pero este es tu tiempo de reconciliarte con Dios. Y te invita a venir a Él. Niños, jóvenes que están aquí. Ustedes pueden pensar, yo tengo mucho tiempo.
Pero ¿recuerdas el pasaje pasado? Nadie sabe el día ni la hora cuando vendrá el Señor. Quizás tú no vas a tener toda una vida para acercarte a Él. Y para ti también, hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación, hoy es día de poner tu fe en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Porque este es el tiempo de reconciliación y salvación. Cristiano, ¿qué espera Dios de ti durante este tiempo? Tú ya has sido reconciliado con Dios. Ya tienes paz con Dios. Bueno, si sigue siendo día de reconciliación con Dios, entonces para nosotros es día de evangelización. Es día de compartir el Evangelio con aquellos que necesitan el Evangelio. Es día de ser embajadores de Cristo. Es día de ser la voz de Dios para que Dios, por medio de tu voz, esté rogando a los hombres que se reconcilien con Dios. Porque 1 Corintios 5 nos dice que hemos recibido el ministerio de reconciliación. Y a nosotros nos toca entonces ser embajadores de Cristo. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás hablando con otros acerca de Cristo? ¿Qué tal tu vida? ¿Estás viviendo el Evangelio de Cristo? Porque no solamente predicamos el Evangelio con la boca, lo predicamos también con la vida. Y Dios nos ha llamado, hermanos, escuchen esto, cristianos, Dios nos ha llamado a vivir una vida tan radicalmente diferente a la vida del mundo, que cuando el mundo ve nuestra vida, se va a sentir atraída a Cristo, se van a sentir atraídos a Cristo a pesar del rechazo, la persecución e incluso el martirio. Cuando tú buscas primero el reino de Dios sobre todas las cosas, cuando tu tesoro es Cristo sobre todo otro tesoro, algunos en el mundo verán eso y serán atraídos a Cristo. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque se ha visto en la vida real. 20 de los 21 hombres ejecutados sobre esa playa en Libia eran cristianos egipcios. El que no era de Ghana y no era cristiano. Fue secuestrado con los otros 20 egipcios. Y en ese secuestro él escuchó el Evangelio. Y durante ese tiempo, él vio el testimonio de los 20 egipcios que rehusaban renunciar su fe en Jesucristo a pesar de la tortura. Y en esa situación inconcebible, él se convirtió a Cristo. Y cuando llegó la última oportunidad y le ofrecieron salvar su vida con tan solo negar a Cristo, él dijo, su Dios es mi Dios. Y escogió la muerte antes que la vida. ¿Y por qué sucedió? Porque 20 hombres pusieron a Cristo como su máximo tesoro. Lo buscaron más que cualquier tesoro terrenal. Y sus vidas y sus muertes llegaron a ser embajadores de reconciliación a las personas perdidas y atrajeron a ese hombre a Cristo. Así debe ser tu vida también. Así debemos de vivir nosotros en Cristo. Y entonces tenemos que hacer reflexión. Porque cada uno de nosotros tenemos que entender nuestro tiempo. Y te pregunto, para ti, ¿es tiempo de división o es tiempo de reconciliación? Si tú eres hijo de Dios, es tiempo para que tú dejes a un lado tus expectativas incorrectas
y tú reconozcas que Cristo y su mensaje traen división. Y si tú, amigo, nos visitas y no has entregado tu vida a Jesucristo, significa que para ti este tiempo es tiempo de reconciliación. Es tiempo de reconciliación con Dios. ¿Entiendes tu tiempo? ¿Qué tiempo es para ti? Cristiano, ¿tienes expectativas incorrectas que te están generando confusión? ¿Tú estás esperando algo que la Biblia no te promete? Quizás la cultura te lo promete, quizás alguien en redes sociales te promete, pero a veces no es lo que Dios dice. Número 3, cristiano, estás buscando el reino tanto que tu vida es atractiva. Incluso cuando sufres esas divisiones y esos rechazos y incluso la persecución o la muerte. Hermanos, debería ser que las personas están viendo nuestra vida y están diciendo, wow, eso es increíble. Y quizás muchos lo rechacen, pero algunos deberían sentir atracción. Pero amigo que nos visitas, ¿entiendes que hoy es un día de reconciliación? Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere tu salvación. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados y creas en Él y recibas perdón y vida y reconciliación.